Ha llegado el momento de dar a todos la posibilidad de mantener este canal de forma fácil y participar a la difusión del Dharma online gracias al nuevo sistema de suscripción de YouTube. Con tu ayuda podremos llevar adelante nuestra misión de ofrecer todas las actividades en directo o en diferido de forma gratuita y sin interrupciones publicitarias. Los ingresos de la cuota de miembros serán dedicados a los gastos fijos de mantenimiento del canal y al apoyo a los voluntarios que ofrecen en Karma Yoga su esfuerzo en este trabajo. Podrás abandonar el canal y suscribirte cuando lo consideres necesario, sin ningún tipo de obstáculo. Fundamos juntos el Dharma. Lojo sampo pagyo trashe pa tempe chinle yarngo da belge drolor zampe tseparche pande lame shabla solvade Oma Guru Vajradhara Sumatimun Uta Vardanya Shri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Oma Guru Vajra Sumatimun Nishasane Kar Uta Vardanya Shri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Oma Guru Vajradhara Sumatimun Nishas Uta Vardanya Shri Bhadra Varsa Manya Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Oma Guru Vajradhara Sumatimun Nishasane Karma Uta Vardanya Shri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Oma Guru Vajradhara Sumatimun Nishasane Karma Uta Vardanya Shri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Dagi Jetsun Lama Tuje Che Nyamda Dala Tuje Sikso So Gebe Shesan Dala Tendo So Oyon Sunge Nawa Tsedo So Tsechi Nyingne Solwa Debe Tse Dechen Korlo Vesu Lekshu Yila Sambe Dede Malupa Geme Lungi Drubra Chingi Lo Tsoni Sodan Dikdun Shabet Dungi Namke Lekshu Ne Labchen Tsoni Yonsu Tsopa Dan Chera Nyedun Chawra Chingi Lo Chancho Pargi Nyinsen Tugun Tu Nyu Peme Siudru Lekshu Ne Chancho Drube Gegen Kunshishi Tungen Dela Drubra Chingi Lo Dagi Lo Na Chola Chokpa Dan Chomin Samjur Ngemba Shiu Chodan Tumbe Dede Malupa Beme Lungi Drubra Chingi Lo Dorna Tengne Tsera Tamchet Techi Pardo Nekab Tamche Tu Rese Kyamne Lama Kelem Tukje Chingi Dala Siksu Solo Gongyab Drewe Nyamda Dachal Jetsun Lame Tuje Rab Gongne Kudan Sungi Nawa Nyamsu Nyongwe Kesan Tobra Sho Kewa Kundu Yanda Lama Drame Cheki Pela Long Chin Sadan Lamge Yönten Rab
dorje change kopa nyurtop sho pakyuke kudan dagi lu pakyuke sundan dagi tukdan dagi ye töyerme çıktı Chingi lo makyuke kudan dagi lu makyuke sundan dagi nga makyuke tukdan dagi ye töyerme çıktı Chingi lo Om Muni Mahamuni Shakyamunye Swaha Om Muni Mahamuni Shakyamunye Swaha Om Muni Mahamuni Shakyamunye Swaha Sangye Chodan Tsogi Chonamla Chancho Pardo Dani Kyapsochi Dagi Jinso Gibe Sonamki Drola Pinchire Sangye Drupareshu Sangye Chodan Tsogi Chonamla Chancho Pardo Dani Kyapsochi Dagi Jinso Gibe Sonamki Druparesho Sangye Chodan Tsogi Chonamla Jancho Pardo Dani Kyapsochi Dagi Jinso Gibe Sonamki Drola Pinchire Sangye Druparesho Nel Buddha, En el Buda, en el Dharma y en la Sangha, tomo refugio hasta que alcance la iluminación, que con la práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda alcanzar el estado de Buda para el beneficio de todos los seres sintientes. Namo Alhaye Kedan Ludan Chinke Rubunanda Mike Namdam Drowa Kunge Dhanama Chitsampa Tamche Keto Dagi Chetento. Buongiorno. Buenos días. Yo creo que nosotros somos básicamente simples. Tenemos dinámicas muy, digamos, estandarizadas, por forma de decirlo. Y una de las cosas más básicas que podemos tener todos nosotros es allí donde reconocemos algo como la causa del sufrimiento, nosotros reaccionamos ante esto con aversión. Y allí donde algo para nosotros, y no estoy hablando de reconocer las causas del sufrimiento conceptualmente, de las 4 nobles verdades para los nobles, estoy hablando de las experiencias directas, cotidianas. Cuando yo veo que algo me hace mal,
de forma inmediata. Yo quiero lontano, genero avversione. estar cerca o lejos, estar Quindi se io lo lejos. voglio lontano, Genero aversión. naturalmente quella cosa Si lo lontana quiero è un discorso. lejos, Se la voglio lontano e non esce, si la la forza puedo che mi mantener lejos, vale. spingerla e allontanarla Pero si naturalmente aumenta. intento Dall'altra expulsarla y parte, no se va, se c'è un la fuerza qualcosa de in cui io empujarla vedo para che que se mi fa vaya bene, io aumenta. credo che quella Si hay cosa algo mi que me fa haga bene, mi bien o fa yo star creo que bene, algo me hace eccetera, bien, io me hace estar naturalmente ho bien, yo de attrazione. forma natural siento E atracción. sulla base di questo, Y io in basándome en qualche esto, modo de alguna cerco di forma aggrapparmi e di busco tenermi de in quel. aferrarme Ok, questa è una delle dinamiche y più de semplici retenerla lo más che noi abbiamo alla posible base. esta situación. Y esto lo tenemos todos de forma básica, de forma, Cerco di aggiungere digamos, un en la aspetto, non base. so quanto sia chiaro, però Quiero cerco di añadir un mettere un aspecto, po' chiarezza. no sé cómo va a ser de claro, pero lo intentaré. Uno degli aspetti più Uno de importanti los del aspectos nostro más essere, importantes de nuestro e ser, questo anche y all'interno della esto parte dell'insegnamento, della también pratica del en sentiero, las riguarda anche, enseñanzas y en las è la prácticas dentro del identità che noi sendero, abbiamo di noi stessi. es la identidad que tenemos de nosotros Se noi mismos. vediamo, gran parte del Si nos sentiero fijamos, fa gran parte parte del a sendero se refiere a superare, superar aggrapparsi el all'esistenza aferrarse a la intrínseca dell'io, existencia quindi intrínseca del vuol yo. dire avere Quiere decir, un'identità di tener se una stessi, identidad de uno non di un mismo essere que autonomo, no sea como indipendente, un ser riconoscendo autónomo, come questo. independiente, objetivo. Pero este no es Il algo, fatto sta el che la nostra argumento de hoy. identità è qualcosa estremamente Pero importante. el Poi hecho es entriamo que nella nuestra parte del identidad es Tantra, algo muy che è tutto il importante. Y discorso en di el generare Tantra y todo este un'identità discurso de diversa generar una per entidad portare il risultato del sentiero, diferente, di de llevar vivere come el se fossimo resultado al veramente il camino Buddha, eccetera, y eccetera. No? vivir Quindi c'è como questo si aspetto fuésemos forte Budas. dell'identità. Y hay ese aspecto E noi que ci tenemos de teniamo reconocer tanto, tanto, tanto alla nostra de la identità. identidad. Y por eso Noi ci teniamo la identidad es tantissimo algo a muy chi siamo, importante en come gli altri nosotros. ci vedono, come noi Cómo stessi nos vediamo noi sentimos, stessi. cómo nos ven los La demás, cómo nos nostra vemos identità in nosotros generale, ci mismos. teniamo veramente, Le veramente damos tanto. mucha importancia realmente. E quando lì Y dove noi cuando vediamo allí che c'è un donde qualcosa, un vemos que hay qualcuno, algo comunque o chi sia esso, alguien che in qualche que de modo alguna va a manera far del male nos all'io, va a dañar nuestro yo, noi in che modo ci ¿en mettiamo? qué forma actuamos? Attrazione e ¿Con avversione? atracción o aversión? Con Avversione, aversión, de naturalmente. forma natural. E quando noi Y ci mettiamo nella cuando nos modalità ponemos en avversione la verso forma qualcosa, de aversión hacia algo, quello che noi andiamo a lo que cercare è vamos una tattica buscando es una per táctica poter para allontanare poder quella cosa. alejar esa cosa. Dai, Mane, Maitri, Dana, no, adesso no. Non è che ho tanta credibilità così, però No es que me crea mucho el perro. comunque Bueno. quello che succede è Lo que sucede quando es que noi ci cuando troviamo dinanzi a nosotros qualcosa nos che vogliamo encontramos ante allontanare, algo que queremos alejar, l'ultima cosa che per lo noi è importante a último que es tutti gli effetti è importante la para coerenza. nosotros, Noi quello che andiamo a últimamente es la cercare coherencia. è a tutti Lo gli que effetti buscamos a todos los il modo efectos per es la forma para allontanarla e andremo a alejar cercare tutte le tattiche y possibili per utilizaremos poterla todas fare. las tácticas posibles para alejar esta situación. Andiamo a cercare tutte le tattiche che Buscamos ci siano todas las possibili per tácticas allontanare quella cosa. que Ok? podamos utilizar para ir Quindi alejando quello che esta succede dinanzi a situación. questo Y ante esto, è lo que che, sucede es, ok, ricapitoliamo. Prima di tutto, è vamos a chiaro questo che quando c'è recapitular. qualcosa che Está claro, ¿no? secondo Que noi cuando hay fa algo del que danno según all'io, alla nosotros nostra daña a identità, nuestra identidad, a è nuestro una yo, cosa che noi non es vogliamo algo perché que noi no queremos vogliamo porque avere un certo tipo di queremos immagine di chi tener un sono, cierto come tipo de sono, imagen de e qué soy, cerchiamo quién di soy, spingere y indietro tratamos quella de cosa. empujar esta cosa Ok? E fuera de cercheremo tutti i nosotros. modi Y possibili buscaremos per por todas farlo. las formas Ci siamo? posibles para hacerlo. ¿Estamos de Ok? acuerdo en esto? E quindi quando riceviamo una Cuando critica, recibimos una crítica, ok, che sia una critica fatta da un'altra aunque persona sea nei nostri confronti, che sia una ante critica che venga da noi nosotros stessi nei nostri o de confronti, nosotros che mismos hacia evidenziare nosotros qualcosa che mismos, secondo noi non va que bene, eccetera, muestra, eccetera. que resalta algo que no Quando funciona. questa Cuando critica esta avviene crítica con ocurre, una cosa, più che la critica más que avviene, la, ma noi que la la crítica, riceviamo in un senso nosotros la generalizzato, ossia recibimos en una io forma ho generalizada. fatto Es una decir, cattiveria yo he quindi hecho sono una algo persona cattiva. malo y pienso, soy una persona Quando noi mala. andiamo a prendere in Cuando un modo in yo cui abbiamo ok. Eccoci qua, grazie. Gracias. Quindi quello che succede è che Sucede quando que c'è una critica cuando hay nei una nostri confronti crítica hacia nosotros,
y sentimos que esa crítica non riguarda no come si può dire, se un refiere, ¿cómo aspetto decir?, specifico. a un aspecto È una concreto, critica sino que es una propositiva, crítica una critica costruttiva, constructiva e que dove io propone non algo vado a prendere donde la yo no critica voy a tomar la verso la crítica persona, hacia la persona, identità, hacia la ma vado a identidad, vedere un aspetto sino specifico dove que posso miraré un migliorare. aspecto concreto en el que puedo mejorar. E quindi dico Y grazie, digo gracias, che bello che qué comunque bien quell'aspetto di que ombra è este stato aspecto evidenziato, in sombrío ha modo che posso estado portare la luce e resaltado y posso cambiare puedo quello. aportar luz y Questo è molto cambiar esto. positivo. Esto es muy Ma se positivo, io pero si ricevo yo quella recibo critica esa crítica e nel ricevere quella y al critica recibir esa io crítica la vedo yo come la una veo como minaccia una al mio amenaza a essere, mi alla ser, mia a mi identità, al mio identidad, essere, a io mi mi ser, metto yo de naturalmente forma nella natural me posizione di pongo difensiva. a la defensiva. Mi metto alla difensiva. E Me pongo a mettendomi la defensiva difensiva, y de esta io cosa manera, vado a ¿qué fare? hago? Vado a cercare tutti i Trato mezzi por todos los possibili per medios de allontanare ciò che alejar secondo me mi fa male, esto quindi que voglio según a allontanare mí, quella según critica. yo, me hace mal. E Quiero quindi alejar posso la dire che crítica. quella Por cosa eso non è puedo decir que vero. eso no es In cierto. certi casi è difficile En dire che ciertos non è casos vero. es difícil decir que no es Quindi io vado cierto, a pero voy giustificarmi a dicendo sì, però tu justificarme non sai quello che diciéndolo, ho vissuto sí, o pero no sabes quest'altro. lo que he O se no vado vivido, a lo que ha cercare un pasado, paragone o trato de buscar per una fare che quel mio comparación difetto sia minore. para que Ah, ma aparezca guarda ese che defecto l'altro anche fa sea cos'ha, menor, porque piuttosto che, aquella in modo persona da hace abbassare estas quella cosa cosas lì, o vado a terribles, cercare di evidenziare o, una cosa positiva, o ma guarda trato che de faccio anche mostrar algo quell'altra cosa positiva positivo lì, en mí per diciendo, mira, cercare di también hago esto sminuire positivo. Es quell'aspetto. decir, tratando de E la disminuir cosa este aspecto interessante è che in negativo. questi Lo casi interesante en todos quello estos che viene casos, insieme non todo c'entra lo niente que con l'oggetto della ocurre critica, no tiene nada que ver con el objeto que ha c'entra sido con non criticado. voler, è una questione Tiene que della ver propria identità. con no querer, E il luogo dove con questo defender nuestra processo propia avviene di identidad. più di Y el tutto lugar è di donde más noi ocurre con esto noi stessi. es de nosotros con nosotros mismos. Perché quando noi Cuando riconosciamo in noi reconocemos en nosotros una condotta, una conducta, un modo di una pensare, forma de pensar, un modo di una forma de parlare, hablar, qualunque cosa sia cualquier essa, cosa, che non sea la que funziona fuera, tanto, que no funciona bien, e in quel en ese momento momento noi riusciamo a vedere quello come un conseguimos, aspetto vemos que eso es nostro, un aspecto nuestro quindi non ci y no nos identifichiamo, identificamos con eso. a quel punto possiamo Si viverlo lo come una hacemos critica así, lo positiva, nel viviremos senso como una che, crítica ok, positiva. guarda che c'è quella cosa che Mira, sto facendo estoy che non haciendo esto que funziona, no io va non bien, sono yo quello, no soy e quindi eso, posso puedo smettere di farlo. dejar de hacerlo. E lo vedo proprio come Lo veo un'opportunità, como una perché quando oportunidad, si vede porque cuando se dove ve c'è dónde l'ombra, che está si la può portare la sombra, luce lì. donde se puede aportar Finché non luz, mi accorgo di una condotta, di cuando, un'abitudine, di un hasta que no me dé qualcosa che non cuenta de una va, conducta o de un hábito que no funciona, difficilmente riuscirò a difícilmente cambiarlo. lo podré cambiar. Quando invece Cuando, io sin vedo embargo, yo quello, veo e di esto me con me stesso y io voglio, intendo oggi yo conmigo principalmente, perché riguarda mismo, anche degli altri, ma esto principalmente di me me con me refiero stesso. de yo conmigo mismo, más que Io nada, vedo quell'aspetto che non no de va, los otros, però aunque in también qualche funcionaría. modo io Veo giudico algo me que no stesso. funciona, me juzgo a E mí nel momento in mismo cui io y sto en el giudicando momento la en el mia que me estoy persona, io juzgando, naturalmente mi metto sulla difensiva me nei miei pongo a la confronti. defensiva de mí mismo E mettendomi y sulla poniéndome a la difensiva, defensiva, l'oggetto el da migliorare già objeto non de c'entra più. mejorar, digamos, lo que se podría Quindi mejorar cercherò le ya no aparece, narrative per sino busco unas giustificare, per narrativas dire que che non è tanto justifiquen così, per que, bueno, no es vittimizzarmi, dire tanto sì, è vero así, che quello non va sí, bene, pero ma me tanto sono victimizo così perché guarda porque che yo c'è soy questa así, porque situazione, hay esta c'è quello, situación o c'è aquella. quell'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Busco justificaciones. E alla fine quello che Y al succede final è che quel sucede que comportamento, la ese tendenza c'ha di comportamiento, persistere o la aumentare. tendencia que asumirá es de persistir o incluso de aumentar. Perché io mi rifletto anche Porque sul fatto reflexiono perché facciamo al così respecto fatica de certe por volte qué a cambiare delle nos condotte, degli cuesta tanto aspetti nostri cambiar che ci fanno male. conductas y aspectos nuestros que nos Io ho dañan. trovato due Yo he ragioni, poi encontrado dos sicuramente ci sono razones, altre, però aunque ne ho seguramente trovate habrá due. más. Yo he encontrado dos. Una perché Una, vogliamo evitare porque qualunque queremos fatica e evitar cambiare abitudini cualquier è faticoso. cansancio y cambiar de hábitos. Es muy cansado. E noi siamo fatti di Y abitudini. estamos hechos, Quindi dal momento in cui construidos io por ho hábitos. l'abitudine Cuando di fare un tengo la qualcosa, costumbre de hacer algo, il modo di la forma parlare, de il modo di hablar, la agire, forma de cose che faccio, actuar, non lo importa, que però haga no cambiare importa. Cambiar abitudine de vuol hábito dire quiere decir, de inevitabilmente forma fatica. inevitable, esfuerzo. Anche quando vuol dire eliminare Aunque un'abitudine che ci fa sea male, eliminar un hábito, una quello costumbre que comunque nos daña, genera fatica, siempre genera cambiare cansancio, abitudini. E esfuerzo. noi
Y por eso partimos del principio básico, que es la ley del mínimo esfuerzo y el máximo confort. Cuando hay algo, digamos, laborioso, lo trato de evitar. Y esta es una de las razones. Desde el momento en que yo reconozco, me haría bien meditar todos los días o hablar de una determinada manera o muchas cosas que podemos hacer, un día o 2 días es fácil, cuando llega el quinto día se convierte difícil, el sexto es más fácil, pero el octavo se vuelve complicado y cuando digamos, requiere esfuerzo, la tendencia es, bueno, ¿y quién me obliga? Porque tenemos una visión a muy breve término de nosotros. Con frecuencia pensamos al momento inmediato de lo que estamos sintiendo, cuáles son los beneficios o qué puedo obtener de ese esfuerzo. Este es un esfuerzo, un aspecto, perdón. El segundo aspecto, que es muy intenso, es que nosotros queremos proteger nuestra identidad, queremos proteger nuestro ser. Y cuando hay un juicio que va a mostrar que soy así o soy asá, hay una parte de nosotros que dice, no, yo me tengo que proteger. Por tanto, de alguna manera tratamos de justificar ese comportamiento, nos victimizamos. Cuando me victimizo, yo no pondré esfuerzo por mi parte en poder afrontar de forma diferente esa situación o cambiar ese hábito. Y al final, estaré esperando que algo cambie para que yo pueda ser diferente. A veces incluso llegamos a ser capaces de cambiar esa actitud. Por ejemplo, yo he visto esto. Estoy en una situación. Puedo conseguir estar bien en esa situación, pero no me lo permito, porque si yo estoy bien en esa situación, no me lo permito porque quiere decir que no soy la víctima y la culpa es de otro. Y tengo que mostrar que la culpa es de otro. Por eso me quedo en ese estado de malestar, que a veces puede ser superficial o falso, pero que a la larga se convierte en real, se convierte en una dinámica real. Lo que quiero resaltar es que existe un aspecto de las enseñanzas del Lojong, cuando se habla de los 7 puntos del adiestramiento mental, hacia final, entre el punto 6 y el 7, son los votos y los consejos para el adiestramiento mental. Hay 19 votos y 21 consejos. Y dentro de estos hay uno que dice, no mantener falsas lealtades. Mantener falsas lealtades quiere decir mantener la lealtad, mantener lealtad con aquello que nos daña. Por tanto, quiere decir no cultivar algo, no debemos cultivar algo que nos está dañando. Y esto se refiere principalmente a nuestros hábitos, a nuestras conductas. A veces hacemos algo que nos daña. Sí, pero mira que buscamos nuestras excusas para mantener esto en el tiempo. O porque nos victimizamos, o porque digo, no soy capaz, y mantenemos esa falsa lealtad. Y este voto se mantiene ahí después de otro anterior que decía, quiere decir, empieza aplicando sobre lo más intenso, lo más patente. Debemos empezar a afrontar nuestros hábitos y venenos mentales de lo que sea más evidente. O sea, si yo tengo algo que se refiere a una reacción agresiva, debo de empezar a afrontar esa agresividad. Si el problema principal que se manifiesta con fuerza es la arrogancia, debo empezar por la arrogancia. Si tengo un problema que tiene que ver con los celos, los envidios, el apego principalmente, deberé empezar por ahí. Mantener una falsa lealtad es como decir, mira, sí, es verdad que tengo esta pereza, pero soy muy bueno en otras cosas. La pereza no es tan grave, déjame en paz. Sabiendo que esto no funciona, que esto daña, etcétera, etcétera, lo dejas ahí. Como si fuese un amigo o una amiga, la mantienes junto a ti.
Y esto es en lo que se refiere a mantener una falsa lealtad. Hay otro aspecto que el Buda en algunas enseñanzas habló, que se refiere a, en una analogía que se refiere a cómo educar a los niños, en este caso se refiere a cómo educarnos a nosotros mismos, que dice, sería como tomar un pajarito y tenerlo en la mano. Si tú lo aprietas demasiado, el pajarito morirá. Si abres demasiado la mano, el pajarito se irá. Cuando lo referimos a nosotros, donde reconocemos que hay hábitos, etc., si estamos demasiado rígidos con nosotros mismos, demasiado duros, apretamos demasiado, lo que sucede es que en un cierto momento dejamos, abandonamos, no podemos mantener ese esfuerzo. Yo creo que la mayoría de nosotros tiene un límite, en el sentido, no creo que todos hayáis recibido una educación militar, que uno está habituado a hacer un esfuerzo enorme ante las cosas. A mí se me aparece ahora una señora que he conocido hace poco, que ha sido educada en las artes marciales en China, que hacía desde que tenía 6 años hasta los 24 más o menos, al menos hacía 9 horas diarias de entrenamiento, y decía que en toda su infancia no había un día que no se llevase un golpe en este entrenamiento, o piernas en alto, y uno le empieza a doler, y cuando baja la pierna le golpean para que suba de nuevo la pierna. Ha sido campeona mundial del Kung Fu. Me han enseñado y me ha habituado así. Cualquier cosa que tengo que hacer, intensamente voy, la fatiga no me importa, el dolor no me importa. Uno se pone un objetivo y debe llegar a conseguirlo. Uno que ha tenido una educación así, digamos, no tiene en cuenta los efectos colaterales negativos. Hay heridas que quedan, pero hay una huella que queda. No creo que muchos de nosotros tengamos esta huella. Cuando apretamos demasiado, cuando forzamos demasiado la situación, nuestra tendencia es rompernos y no abandonar y no avanzar, o abandonar del todo antes que nos rompamos. ¿Cómo hago para no entro en las falsas lealtades, pero tampoco ser demasiado duro, demasiado intenso, por otro lado, y pudiendo, evitando, para que no se rompa la cuestión? Hay esta vía del medio que es necesaria, que sería ver lo que no funcione, recordar que esto es un aspecto, un hábito, no soy yo. Esto es fundamental. Es importantísimo que no generalicemos sobre la persona partiendo de nosotros mismos, porque si yo no puedo hacer esto conmigo, no podré hacerlo con los demás. Empiezo por mí mismo a no generalizar sobre la persona, sino ver aspectos. Esta forma de hablar es la que tengo que cambiar. Es esta forma de actuar que no funciona, etcétera, etcétera. Vemos una cosa concreta y esta es la que no va, no es la persona la que no va. Una vez que hayamos tenido esta claridad, tenemos que acogernos, debemos desarrollar afecto hacia nosotros mismos con una cierta firmeza, y donde vemos cuáles son nuestros límites, y con conciencia, poco a poco, vamos disminuyendo esa actitud de forma que cuando nos ponemos excusas no las seguimos, ponemos energía en el antídoto, en la actitud opuesta, y así de forma gradual con el tiempo podremos cambiar ese hábito. Pero todo comienza
con la conciencia, con el hecho de ser consciente de esto, de que esto no funciona, de que no es correcto, este otro aspecto sí, pero este otro no. Es fundamental para nosotros hacer esto, sin entrar en una actitud de juicio de nosotros mismos o de la persona. Desde el momento en que nos señalamos diciendo yo soy así, queriendo o no, con conciencia o no, nos pondremos en la posición de estar a la defensiva. Y una vez que estamos a la defensiva, es muy difícil hacer lo que sea. Por ejemplo, si queremos hablar con alguien de algo que no funciona y vemos que la otra persona está a la defensiva, ¿qué sucede? Al final de la conversación, ¿de qué se habla? Se habla de otras cosas. Porque alguien que está a la defensiva busca por todos los medios posibles, correctos o incorrectos, de salir de esa posición y ver que yo no estoy tan mal y salvar la propia imagen, la propia identidad. Eso es lo que importará. Las tácticas son muchísimas. Podemos hacer, mostrar que tengo otros defectos y voy a nivelar desde lo bajo. Y puedes decir, mira, yo hago esto, pero fíjate, tanta gente que está así, es bastante común. O miro, sí, tengo esto, pero tengo otro aspecto mío, positivo, bueno, y esto y lo otro. Y así, siempre está esta frase profunda que es, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y una cosa no quita la otra. Nosotros, por nuestro proceso, es importante que reconozcamos lo que no va bien y pongamos esfuerzo en crecer. Pero el primer paso de reconocer sin señalar a la persona o a nosotros mismos es reconocer que es algo que hay ahí que no funciona. Es como cuando uno se viste. Quizás se pone un vestido, una ropa, y quizá ha visto que la falda... Yo me pongo falda, por eso lo digo. La falda va bien, pero la parte de arriba, el jersey o lo que sea, no me gusta. No es que yo estoy hecho un asco, no, sino que mi jersey está hecho un desastre. Quizá no es fácil encontrar otra porque están sucias, pero es el jersey el que está mal, está en malas condiciones. De forma similar tenemos nuestros hábitos y son nuestros hábitos, son nuestros comportamientos, no son características intrínsecas de nuestro ser. No son características que me componen, sin las cuales no puedo existir. Y es aquí donde, si queremos, podemos entrar en el estudio de los 51 factores mentales, donde uno de los aspectos más importantes es observar nuestra mente y ver que nuestra mente, la analogía que a mí me parece más útil es como si cada pensamiento, cada emoción que tengamos, cada momento de nuestra mente fuese como un plato que se está cocinando. Y sucede que si yo tengo, digamos, pasta con tomate, una de las cosas importantes para entender ese plato y poder mejorarlo o cambiarlo es saber cuáles son los ingredientes. Porque puede ocurrirnos que tengo la pasta, pero me falta la sal. Se añade la sal y ya es suficiente. O hay demasiada sal, debo echar más salsa, no sé. Que hago algo para tratar de reequilibrarlo. No es que si hay algo que no va, toda la pasta es una porquería. Cada cosa en nuestra mente está compuesta de tantos aspectos, tantos ingredientes que la conforman. O sea, las sensaciones, el discernimiento, la atención,
la, tantissime cose che possono la comporre concentración, ogni momento della tantas giornata. cosas que pueden E componer quando cada noi riusciamo a momento. vedere i Cuando vari vemos los ingredienti, distintos possiamo dire, ok, ingredientes, questo podemos decir, ingrediente un po' este meno, ingrediente hay que quell'altro bajarlo un ingrediente un poquito, po' di el più, otro habrá que subirlo un e poco. non è che sia così immediato e No es semplice, inmediato y però è un fácil, lavoro pero che si può es fare un e ha un effetto trabajo que bellissimo. se puede hacer y Però tiene la un prima precioso cosa resultado. necessaria Lo è primero permetterci di es vedere, permitirnos de permetterci di ver, de riconoscere. reconocernos. Ok? E questo in sé Y e per esto sé en è sí già y un por atto di sí tanto es amore nei un nostri acto de un confronti. gran amor por nosotros Permetterci mismos, di guardare noi permitirnos de stessi mirarnos con con una un'attitudine di actitud accoglimento e de, non di giudizio. de acogimiento y no de juicio. Ed è interessante vedere che Es quando io mi interesante ver metto que nella cuando yo me difensiva pongo a la defensiva è perché c'è un es giudizio porque hay un juicio della previo persona. de la persona, Perciò di me come stesso, de mí, conmigo mismo, permettermi di por guardare me permitirme stesso nella mirarme mia complessità, en mi complejidad, di vedere in altre de parole mirar, tutti en i otras colori che mi palabras, todos los formano, tutti colores que me magari non riesco a forman. vedere, ma vedere Todos los tanti, podré ver, pero per podré ver potermi dire muchos voglio aumentare para questo poderme colore, voglio decir, diminuire puedo quell'altro, aumentar este color y voy a disminuir el otro, perché io non sono fatto di porque uno yo no piuttosto estoy che hecho de un l'altro, io non solo sono fatto color di questo ni de o otro. dell'altro. Questo è un atto di Esto es un amore acto de già di amor, suo di partenza. de partida. Ok? E quindi De esta dobbiamo stare forma attenti tenemos que estar perché l'attitudine atentos, di porque la riconoscere actitud de le nostre reconocernos, ombre, reconocer certe nuestras volte sombras, rientriamo in questa a attitudine veces come se fosse, entramos en esa io devo actitud vedere quanto como, sono cattivo, quanto tengo que non sono ver bravo, ma guarda cuántas che io di cosas qua, ma no sì, io sono messo funcionan, male cómo perché c'ho estoy questo, mal, perché c'ho cómo no quell'altro. funciona en In esto. qualche modo un De luogo alguna dove uno si forma butta giù. lo consideramos un lugar donde nos E non è questa deprimimos, nos l'attitudine che in empujamos realtà hacia viene abajo, pero no es proposta, esta la actitud richiesta, que se debe consigliata. proponer, la actitud Non c'è aconsejable. l'aspetto di No es el aspecto mettersi in de una cattiva ponerse luce e dire en guarda una luz quanto sono negativa, cattivo. mira qué desastre soy. Assolutamente no. No, en absoluto. Quello che noi è Para importante è nosotros prima di es tutto importante, antes de riconoscere nada, il nostro reconocer potenziale, nuestro potencial, riconoscere che noi reconocer abbiamo que tenemos una una qualità che di cualidad natura viene chiamata que la natura di Buddha. de hecho se llama la naturaleza de Buda. E qua ci sono Y interpretazioni aquí hay diverse. interpretaciones diferentes. La La interpretazione interpretación che secondo que me según mi punto de è vista sbagliata es errónea è quella nella es quale aquella ci sia l'idea un po' en come la se que noi fossimo già degli esseri uno perfettamente puri, se considera un fossimo degli ser ya esseri puro, un perfettamente ser ya equilibrati, fossimo già dei equilibrado, Buddha e que poi fuésemos momentaneamente Budas, ci siamo pero que ricoperti con i nostri momentáneamente veleni mentali nos hemos e cubierto de dinanzi a venenos mentales y questo quello ante che eso succede è lo que che sucede es siamo messi male, ma è una que cosa estamos che mal, la nostra vera pero natura è che nuestra siamo già verdadera dei naturaleza Buddha es que ya e quindi somos dobbiamo Budas solamente y por togliere tanto quello che solo ci copre tenemos quella que quitar natura solo per que far cubre esa vedere la naturaleza nostra natura para bella. que se muestre esa naturaleza hermosa. Questa è Esta es una un'analogia analogía utilizzata que e se utiliza y ricordiamoci che recordemos que las le analogías, metafore, le las analogie metáforas non sono no i son fatti. los hechos. Ok? Devo capire che Debo cosa de ci vuole far entender vedere. qué es lo que Perché se io muestran. fossi già un Si Buddha yo fuese senza ya un Buda saperlo, sin sarei un saberlo, Buddha un po' ignorante, sería un Buda un poco ignorante, cosa che già contraddice il cosa que proprio ya concetto di Buddha. contradice el propio Ok? concepto de Buda. L'esempio che El viene utilizzato è ejemplo que se l'esempio del utiliza cielo. es el ejemplo Si del dice, cielo. guarda il Se dice, cielo. mira el cielo. La natura La del cielo naturaleza non del sono cielo le no nuvole, son las le nubes, nuvole las sono nubes. Las nubes passaggere. son pasajeras. Non è che le nuvole sono Las qualcosa nubes che nella no natura es del algo cielo. que está en la naturaleza del Similmente, cielo. De i forma nostri vari similar, stati nuestros mentali distintos non estados sono la mentales natura della no son la mente, sono naturaleza de la passaggeri. mente, son pasajeros. Ok. Qual è la natura ¿Cuál della es la mente? naturaleza de la mente? La natura La della nostra naturaleza de nuestra mente è il mente es fatto el che la hecho nostra mente sia de que costantemente in nuestra trasformazione mente está sulla en base delle constante interazioni. transformación In basada en la altre parole, interacción. abbiamo En uno otras stato palabras, tenemos un fisico, estado mentale físico y nel nostro mental, essere che siamo nuestro ser, que interdipendenti. somos interdependientes. Noi non Nosotros esistiamo no in existimos qualunque aspetto en in un ningún modo aspecto de una oggettivo, forma autonomo, objetivo, indipendente, autónomo, solido, sólido, permanente. permanente. Noi siamo come Somos siamo como sulla base somos delle en la interazioni che base de abbiamo las avuto nel interacciones que passato, hemos tenido en el le pasado, interazioni del las presente, interacciones sia del interazioni presente, esterne che tanto interne, externas como internas, e quindi y por tanto la l'interdipendenza creata in interdependencia creada questo modo.
es la que nos hace ser de esta determinada manera. Un Buda es un ser interdependiente, sí, pero él aprende gradualmente a generar una interdependencia sana y vive en esa interdependencia sana. Podremos decir que la principal diferencia entre un ser que está en el ciclo del samsara, del sufrimiento del samsara, y otro que ya no está ahí, es que ambos son interdependientes y de alguna forma viven bajo las mismas reglas, pero la diferencia es que uno sabe bien vivir bien eso y la sabe utilizar bien, y el otro no. Uno sabe vivir con la interdependencia positiva, creando formas de relacionarse e interaccionar con uno mismo y con el mundo de forma positiva, que hace bien a uno mismo y a los demás, y el otro no. Esta es la diferencia principal. ¿Cuál es nuestra naturaleza búdica? ¿Cuál es nuestra naturaleza pura? El hecho de que somos seres interdependientes, que no existimos de una forma autónoma y objetiva, no somos sólidos. Si de forma gradual vamos cambiando nuestra forma de interactuar, de pensar, de hablar, de forma gradual cambiaremos nuestros hábitos, será posible llegar a un estado de Buda. Es posible llegar a eliminar completamente los venenos mentales y desarrollar al máximo nuestras cualidades. Y alguno me dirá, sí, muy bonito, pero está muy lejos esto. Sí, está lejos. No tenemos tantas elecciones en nuestra vida. Tenemos que seguir adelante. Seguir adelante significa porque nos transformamos continuamente, nos habituamos continuamente a las cosas. La pregunta principal que yo me hago y os lanzo es, y que nos debemos preguntar con cierta frecuencia es, yo quiero transformarme, cambiarme de una forma inconsciente como simple resultado de las circunstancias en las que me encuentro, o me quiero transformar de una forma consciente en la dirección que yo elija. Esta es la diferencia principal, porque en la vida de todos los días hay siempre problemas, hay siempre dificultades. Yo no consigo saltar un momento histórico que podamos recordar, reconocer en cualquier lugar, en cualquier contexto, donde haya ido todo fácil y bien. Miramos la vida del Amazon Kappa, uno de los seres de nuestra tradición más importantes de nuestra tradición. ¿Ha tenido problemas? Muchísimos. ¿Le ha ido todo suave y fácil? No, nunca. Partiendo del Buda Shakyamuni, el Devadatta, que era su primo, lo ha intentado matar 5 veces. Ha intentado de crear división en la sangha. Podemos continuar, poner ejemplos y más ejemplos. Yo no veo cuando alguien dice, irá todo bien. Mentira. No irá todo bien. Porque las interacciones con nosotros, tenemos nuestras fuerzas kármicas del pasado que se manifiestan en el presente, tenemos nuestros propios venenos mentales. No es verdad que va a ir todo bien. Lo que sucede es que al interno de todo esto somos nosotros que elegimos, y esta es la belleza, esta es la posibilidad de utilizar las situaciones en las que vivimos como una oportunidad verdadera de crecimiento espiritual. Recuerdo una vez que alguien me hablaba y decía, ¿ves? Esa persona se encuentra en una gran dificultad. Sí, por lo menos podrá crecer, ¿no? Podrá aprender algo. He dicho, no. Es una oportunidad para aprender y crecer. Que lo haga o no, depende de él. Si aprovecha esa oportunidad, si no, vivirá esa situación para reforzar dinámicas enfermizas para perpetuar esa situación. ¿Veis la diferencia, no? A veces decimos, sí, Lama, pero dejemos estas situaciones
lo haré en otros momentos. Esta no depende de mí, es muy difícil, me toca un punto que me daña mucho, ocurre esto, ocurre lo otro, no lo puedo hacer. Siempre habrá un algo. Y con esto no quiero deciros que a nivel práctico no tengamos que resolver las cosas. Si yo me encuentro con una mano encima del fuego, hay dos aspectos. Cuando quito la mano del fuego, ¿cómo quito la mano del fuego? Y cómo afronto el hecho de que la mano haya llegado al fuego en ese momento. Son dos cosas diferentes que deben ser confrontadas ambas. Si yo me encuentro en un contexto que no tengo comida, yo de forma natural es importante buscar comida y hacer lo que sea necesario para encontrar comida. Y otro aspecto es yo cómo vivo ese proceso internamente. Son dos cosas que son paralelas. Yo lo puedo vivir como algo que me va a hacer trabajar sobre el apego, el esfuerzo, la fe. Hay muchos aspectos ahí dentro que dependerán de cómo yo vivo esa situación. O puedo verlo de otra manera. La misma acción física, concreta, puede ser vivida de muchos modos diferentes. Y es aquí, como decíamos en el Lojong, el veneno mental más fuerte es el primero que hay que afrontar. Porque los venenos mentales se continuarán manifestando en cada momento y las distintas situaciones, las dificultades de la vida son esas situaciones sacarán nuestros conflictos, nuestras tensiones, nuestros venenos mentales. Sacarán a flote todas esas cosas y es ahí la oportunidad que tenemos para verlos, afrontarlos y no seguirlos y poder aplicar un antídoto. Esta es una oportunidad que tenemos. Y esta es la esencia de la práctica del Lojong, que se llama adiestramiento mental. Si alguien me trajera el libro de la Guru Puja en italiano, la Puja al Guru en italiano, por favor, gracias. Hay un párrafo que habla es profeso de esto. Pero para poder afrontar estas distintas situaciones y aprender a crecer en las situaciones que se nos presenten y ver la oportunidad que nos ofrecen, gracias. Es importante que no entremos en la actitud de ponernos a la defensiva. De nosotros con nosotros mismos, os recuerdo. Cuanto más esté a la defensiva, no conseguiré afrontar esto de una forma saludable. Un momento que estoy buscando ese párrafo, ese verso, habla de esto. Verso 97 de la Guru Puja. Hay otro. Un momento. Questi due versi, 97 e 98. 97 y 98. Que dicen, en resumen, cualquiera que sean las apariencias que surjan, buenas o malas. Esto es interesante porque dice, en breve, cualquier apariencia que surja, no dice cualquier cosa que surja, no dice esto, sino cualquier apariencia que surja. Esto ya es muchísimo, porque ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que algo que yo perciba, porque la realidad no es objetiva, entonces es lo que yo percibo. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que algo nos parecía negativo y en cierto momento nos hemos dado cuenta que era algo positivo o a la inversa? Por tanto, no es cualquier cosa que me suceda, porque en ese caso sería que hay una realidad objetiva, sólida, de la cual yo soy víctima. En resumen, cualquier apariencia que surja buena o mala, de cualquier forma en la que yo viva las situaciones, tanto buenas como malas, te pedimos las bendiciones para transformarlas en el camino
que a través de la práctica de las 5 fuerzas aumenta las 2 bodhicittas. En este texto se piden las bendiciones para vivir las apariencias buenas como las malas como una oportunidad para cultivar amor, compasión, altruismo, bodhicitta y la visión correcta de la realidad. Pueda yo utilizar cualquier situación para aumentar estas cualidades. A través de la práctica de las 5 fuerzas, quinta esencia de todo el Dharma, sintonizándome solamente con una mente feliz. Las 5 fuerzas no es el momento de entrar, son la esencia de la práctica del Dharma y es una forma de prepararse para la muerte. En otro de sus aspectos, en cualquier situación que nos encontremos, te pedimos las bendiciones para poderla adaptar a nuestra meditación. Aquí la palabra meditación quiere decir familiarización. Quiere decir, encuentre lo que encuentre, en cualquier situación en la que me encuentre, pueda yo tener la capacidad de poder utilizar esas situaciones como un instrumento, como un medio para aumentar mi desarrollo de crecimiento interior. Y así cultivar la generosidad, la gratitud, la paciencia, etcétera, etcétera. Con los métodos hábiles de las 4 prácticas y con las podamos hacer infinitamente significativa esta vida de libertad con los medios hábiles y poner la práctica en el consejo y compromisos en el adiestramiento de mi mente. Cuando yo consigo ver que me suceda lo que me suceda, cualquier apariencia que me surja, ya sea buena, ya sea mala, es al mismo tiempo una oportunidad para el crecimiento espiritual. Es una oportunidad para desarrollar mi persona. Esto hace mi vida significativa porque consigo, de todas maneras, siempre caminar en un camino de crecimiento para mejorarme. Y para hacer esto, que es algo maravilloso, tenemos que permitirnos en la base salir de esa posición de sentirnos víctimas. De nosotros con nosotros mismos, de nosotros con el mundo. Tenemos que no juzgar a las personas, sino los aspectos. Porque de lo contrario, yo personalmente creo que tenemos dinámicas tan profundas de querer defender nuestra identidad, a pesar de que digamos de que no nos gusta defenderla, no lo logramos, porque esta idea de decir que mi naturaleza es pura, yo soy hermoso en la base, solo hay, digamos, suciedad añadida. Pensarlo así funciona, en el sentido de pensar, yo soy un ser maravilloso, tengo algún tipo de negatividades pegadas a mí y esto, yo no soy esa suciedad, soy la pureza. Cuando yo quiero proteger cuando yo quiero proteger esa pureza, entonces eso es lo que no funciona. Estos llamados venenos mentales no son parte de nuestro ser, son cosas que nosotros tenemos, es como ropa que nos ponemos, son añadidos. Si se viste siempre así, se identifica con eso, pero tú no eres esa ropa. Por tanto, la esencia de hoy es, estemos atentos a no ser leales a lo que no debemos ser leales, con nuestros hábitos negativos, etcétera. No forcemos demasiado las cosas, ni tampoco abandonarlas y dejarlas demasiado libres. Hay que poner atención respetando nuestros límites, porque los hábitos no se pueden cambiar de un momento a otro, son un proceso gradual, pero al mismo tiempo tenemos que mantener la conciencia. Y repito una vez más, busquemos de no entrar en la actitud de victimarnos, de no estar a la defensiva, antes que nada de nosotros con nosotros mismos y también con los demás. Repito una vez más, si nos ponemos a la defensiva de nosotros con nosotros mismos, nuestra tendencia es perpetuar nuestros hábitos negativos. Y una de las cosas más hermosas, según mi punto de vista,
es cuando conseguimos admitir abiertamente nuestros propios errores, los mostramos y decimos, sí, esto no va bien, he cometido este error, esto no va así. Reconozco. Quiero hacer un esfuerzo para cambiar. Creo que lo puedo conseguir. Será laborioso, pero lo puedo hacer. Y para tener este sentimiento de que yo lo puedo conseguir, antes que nada tengo que admitir que esto existe. No es que yo sea eso, sino que tengo ese aspecto. Y cuando admito abiertamente que tengo esa característica o ese aspecto, esta es la base que me permite mirar más allá. Si yo no admito esta parte y me victimizo y me pongo a la defensiva, quedaré atrapado en esto hasta que no consiga salir. ¿Estamos? Cada uno que mire su propia situación. De lo menor a lo mayor. Poco a poco lo conseguiremos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer las dedicatorias. Jetsu lame kutse rapten chi namkara chinle chokchur gepa dang losan tempe drume sasumgi drowe munsel taktu ne gyur chi nimo dele tsendele nime kuyan delek shi ninsen taktu delek pe kuncho sumki chingi loba kuncho sumki ngodrub tsol Concho sumke trashisho. Al amanecer o al anochecer, por la noche o durante el día, puedan las tres joyas concedernos sus bendiciones, puedan ayudarnos a obtener todas las realizaciones y colmen el sendero de nuestra vida con muchos signos de buen auspicio. Buen día a todos. Yo ahora os saludaré brevemente porque no me puedo quedar mucho tiempo. Tengo personas que me esperan y que no puedo rechazar. Gracias.